evaluar. Voy a pedir, si por favor desactiva los audios. Algunos conceptos que si bien se vienen trabajando ya hace mucho tiempo, parece que esta pandemia nos dio la oportunidad de refrescar, ¿no?, algunas cuestiones como evaluación, porque ahora son evaluaciones formativas, ¿no?, de retroalimentación, y hasta hace un tiempo no. Bueno, todo eso puso en debate y en tensión, como creo yo, como oportunidad para empezar a debatir estas cuestiones, y la verdad que por ahí en este momento especial del año, donde ya traemos como varios meses transcurridos en cuanto a este trabajo. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este segundo encuentro de acceso a la justicia y empleo. Vamos a continuar con la actividad que iniciamos el día miércoles pasado. Bienvenido, doctor Usamia. Si usted quiere, puede tomar la apertura y hacer alguna referencia a la actividad de hoy. Gracias, Débora. Buenas tardes. Solamente en nombre del Poder Judicial de la provincia de Neuquén, nuevamente agradecer a Mariano y a Elías, que han tenido la generosidad de compartir con nosotros la jornada del pasado 3 y esta tarde que vamos a compartir. Agradecer y felicitar a Daniela Carrera, a la Escuela de Capacitación, a la Oficina de Acceso a la Justicia, a todos los que han participado y han hecho posible esto. Así que simplemente esto, muy bienvenidos, buenas tardes y a disfrutar de la actividad nuevamente. Gracias, Débora. Gracias a usted, doctor. Ahora sí, Mariano, Elías, el espacio es de ustedes. A los participantes y las participantes les pido que mantengamos en silencio los micrófonos, así no tenemos ningún tipo de interferencia auditiva, y quienes quieran hacer alguna consulta a los expositores pueden hacerlos a través del chat, que nosotros los vamos a estar siguiendo, y cuando ellos hayan terminado con su exposición, se las transmitiremos, salvo que haya alguna puntual que tenga que ver con lo que justamente en ese momento estén hablando y sea pertinente, entonces se la transmitiremos. Mariano, Elías, los escuchamos. Gracias, Débora. Gracias a la Oficina de Acceso a la Justicia y a la Escuela de Capacitación del Poder Judicial del Neuquén. Como la otra vez, es un gusto estar presentes en esta segunda parte de esta actividad, que tiene una diferencia con la anterior porque es independiente. Dejarles un saludo en nombre de nuestra coordinadora, Mabel Remón, del subsecretario de Justicia y de la ministra, mejor dicho. Y bueno, no sé, te doy el pase, Elías, así saludás y después seguimos. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias por repetir la experiencia. Estuvimos la semana pasada y ahora de nuevo. Así que, como decía Mariano, hacemos extensible el saludo de nuestras autoridades y bueno, esperemos que pueda ser una charla interesante para todos ustedes. Bien, como todo intercambio, voy a partir de que ustedes son la mayoría abogados, seguramente, o vinculados con el Poder Judicial, operadores de justicia, o con las temáticas de discapacidad, por lo cual están en esta actividad, con lo cual tienen conocimientos previos, intercambios, experiencias, vivencias, que los animo a que podamos compartir, porque nosotros creemos en los mecanismos de educación participativa, de educación popular, con lo cual, digamos, todos tenemos aportes que hacer cuando estamos en este tipo de intercambios, y no es que tenemos que escuchar de manera, digamos, pasiva a quien habla. Podemos compartir o no lo que nosotros digamos con Elías. Pueden darnos otros casos y otras experiencias, porque la única ventaja que tenemos en ADAJUS, que como ustedes saben es el Programa Nacional de Acceso a Personas con Discapacidad en sus relaciones con la Administración de Justicia, es que llevamos 10 años de experiencia en la temática de discapacidad y acceso a justicia, en instancias de una iniciativa de
la entonces presidenta. Ay, ¿qué pasó acá? Mariano, Sí, el audio de Mariano. ya estás, Mariano, ya está bien. Sí, está bien. Ahora se ahí. Ahora sí. Se silencia solo, yo no lo toco. Miren, miren, arriba las manos, vean, acá están mis manos, no estoy tocándolo. Así que si se silencia, se hace solo. Llamen a Harry Potter. Decía entonces que el programa nació en 2011 y que en función de eso lo que tenemos es la experiencia de dedicarnos casi de manera exclusiva a este tipo de cuestiones. Y en ese marco, como hemos recorrido con el equipo, no individualmente, bastantes puntos del país, vamos a poder contarles casos de distintas provincias y fallos jurisprudenciales que fuimos recogiendo de distintas provincias. Con lo cual, nuestra única ventaja es la experiencia previa, la misma que ustedes tendrán en el abordaje de casos. Y todo lo demás nos hace parecidos. Con lo cual los animamos a que contribuyan con nosotros a que la siguiente capacitación podamos decir sí, porque en Neuquén pasa tal o cual cosa. La verdad que mi primera experiencia en Neuquén, no en temas de discapacidad y justicia, sino de fallos y abordaje de discapacidad en el programa, la verdad que no fue muy positiva, les tengo que contar. Deben conocer ya el caso del 2010, un fallo de un tribunal de la capital de Neuquén que trataba la situación de una joven con discapacidad intelectual, que había sido abusada sexualmente por el cuñado. Este artículo apareció en el Pensamiento Penal, allá por 2011-2012, a poquito del inicio del programa, y en ese fallo, el entonces juez porque después se jubiló, el entonces juez del Neuquén decía cosas que nos sorprendían y claramente eran la justificación de la existencia de un programa como este. Decía, por ejemplo, que la persona con discapacidad que había sido abusada, cuya denuncia había sido interpuesta por la madre de ella, cuando tras volver a la casa encontró que relaciones sexuales. Mariano, Discapacidad, ¿me escuchás ahí? Que creo que se cortó un poquito. Amor, en el sentido de que la persona con discapacidad... Se te había cortado un cachito el internet, no sé si se entendió. Decía, gracias Eli, que la persona con discapacidad era incapaz de sentir amor como el amor humano, y que quien había tenido relaciones sexuales con ella era como haber tenido relaciones sexuales con un mono del zoológico. Supongo que todos están admirando lo que digo, no sé si todos conocen el fallo, lo pueden poner por el chat. Lo más grave de ese fallo no es el modo de abordaje de la discapacidad, que claramente era despersonalizante de la persona con discapacidad, tenía que ver con que la persona era casi un objeto, separaba del paradigma médico, porque planteaba cuál era la patología de la persona, la imposibilidad de comunicar y declarar, y relacionaba a los peritos que habían dicho eso, las psicólogas. En el fallo, en el primer voto decía esto, el segundo voto decía algo parecido, en el sentido que decía que compartía los fundamentos y hacía un voto diferenciado, y había un tercer voto en disidencia, que reflejaba que no era correcto el abordaje, que en realidad la persona, digamos, había tenido relaciones sexuales con su cuñado mucho tiempo antes, un par de años, que ambos eran relaciones consensuadas y que solo, digamos,
se llegaba a donde se llegaba por la denuncia de la madre, porque si no, nunca hubiera denunciado la situación. Contarles que cuando este fallo se conoció, desde AJUS hicimos una presentación, digamos, en términos públicos, porque habíamos estado hace poquito en el programa y ya, digamos, apareció un fallo como este y nosotros, digamos, salimos como a la palestra diciendo que el fallo realmente se oponía a los paradigmas más claros de la Convención de Discapacidad, pero lo más grave no fue eso. Nos tocó, con el equipo de AJUS, estar presentes en Ginebra, en Suiza, cuando Argentina tenía que hacer, digamos, un diálogo interactivo ante los 18 expertos del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad para presentar su primer informe de cumplimiento de la Convención. Esto fue en septiembre de 2012. Lo que nos preguntó la relatora del comité, a quien yo conocí hace más de 20 años, díganme, expertos de Argentina, éramos 7, 3 expertos del Ministerio de Justicia, si este fallo responde a las políticas que en temas de discapacidad tiene el Poder Judicial de la República Argentina. Y citó las partes del fallo que les estoy contando. Imagínense el momento, ¿no? Por supuesto, uno no podía defender ese fallo por el abordaje que tenía. Tampoco podíamos decir, no, bueno, ese fallo es una provincia, es de Neuquén, no responde, porque en realidad el Estado argentino ahí está como el Estado argentino y el sistema federal es el que es, y cualquier fallo que se haga en términos de responsabilidad del Estado implica responsabilidad del Estado, así sea un juez de primera instancia de familia o de laboral de cualquier localidad del país. Así que el argumento de era Neuquén no servía, porque además no era correcto en términos de derecho internacional de derechos humanos, sino que lo que se dijo en ese momento era todo lo que podíamos caminar. Todos los prejuicios actitudinales que se tienen en el Poder Judicial vinculados con el acceso a la justicia de quienes tienen discapacidad. Y la importancia que el artículo 13 nos permitía generar instancias de formación para el Poder Judicial. De ese fallo a hoy, 10 años después casi, porque ese fallo es de 2010, hemos avanzado muchísimo. No solo porque esta actividad está generada por la Oficina de Acceso a Justicia del Poder Judicial de Neuquén, sino que el Poder Judicial de Neuquén tiene un área de capacitación, formación y apoyo a los operadores de justicia. Entonces, avanzamos muchísimo y sería un orgullo para nosotros poder ir a las Naciones Unidas y decir, miren, ¿se acuerdan de ese fallo 2010? Bueno, miren lo que la provincia hizo en 10 años. ¿Que falta mucho? Seguro que se falta mucho. ¿Y por qué falta mucho? Bueno, por estas barreras que decíamos antes. Porque el artículo 13 nos obliga a generar adecuaciones de procedimiento para permitir que las personas con discapacidad participen en igualdad de oportunidades que los demás en un proceso judicial. Lo primero que tenemos que distinguir son una cosa que nosotros no hacíamos hasta el 2017, hasta diciembre del 17, que era distinguir las adecuaciones de procedimiento de los ajustes razonables. Y decíamos, bueno, lo que la Convención quiere es que las personas con discapacidad participen en igualdad de oportunidades que los demás, adecuando los procedimientos mediante ajustes razonables. Y no, un dictamen del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que toma la temática de discapacidad. El Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, como ustedes saben, toma distintas cuestiones, pero el alto oficial de Naciones Unidas, que es casualmente o no un argentino, quizás lo conozcan muchos de ustedes, que es Facundo Chávez Penillas, redactó, esto no se puede decir públicamente, pero seguramente lo redactó él, un informe que distinguió
entre las adecuaciones del procedimiento y los ajustes razonables. ¿Qué son las adecuaciones del procedimiento? Bueno, son adecuaciones justamente en el proceso judicial. Esas adecuaciones pueden tener que ver con cuestiones de forma o con cuestiones de fondo. ¿Mm? Y ya las vamos a explicar con Elías. Y responden a la necesidad de que la persona con discapacidad acceda a la justicia. Cuidado, no confundir la palabra acceso a la justicia con la accesibilidad a la justicia. Mariano, te perdimos. Desarrollado en el artículo 9 de la Mariano, Convención y el artículo 21 vinculado con la información. Capaz que ahí se cortó un refiere poquito cuando al acceso, estabas hablando de acceso ahí, repetí, si puedes repetir eso. No sé si me escuchás ahí. requiere, y eso que estoy en el lugar más que tiene más internet de casa, voy a cerrar después la puerta, pero bueno. Creo que hay hasta acceso y accesibilidad. Ahí. Gracias, Elías. El acceso refiere más bien a la posibilidad de tener la garantía del debido proceso en el proceso judicial. Es decir, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, para ponernos en un lugar que todos conocemos, vinculado con la garantía de ser oído, la garantía de recurso judicial efectivo, de la imparcialidad del tribunal, del recurso expedito y que, digamos, permita en tiempo apropiado el acceso a la jurisdicción, la garantía de juez natural. Todo eso, ¿cómo se vincula con las personas con discapacidad? Esa vinculación, ese link entre el debido proceso y el acceso y las personas con discapacidad no estaba en ningún otro instrumento de derechos humanos previo. Es decir, la Convención de Derechos de los Niños sí plantea el ser oídos, es verdad, pero ese link tan fuerte entre debido proceso y acceso del derecho a justicia de personas con discapacidad es la primera vez que se ve en un instrumento internacional de carácter obligatorio. Y nos obliga a pensar entonces el acceso a la justicia vinculándolo con cuáles son las adecuaciones de procedimiento necesarias para permitir que las personas con discapacidad gocen de estas garantías en igualdad de condiciones que los demás. Ahora, esta obligación de gozar de la garantía del debido proceso de las personas con discapacidad tiene que hacerse, dice ahí, adecuados a la edad. O sea, lo primero es una interseccionalidad vinculada con edad, o sea, niños, niñas y adolescentes, por supuesto adultos, y personas mayores, en el marco de la Convención Americana de Personas Mayores, es decir, personas mayores de 60 años. Y acá vamos a ver, por ejemplo, entre el acceso a la justicia de los niños con discapacidad, ¿a partir de qué edad? Y la verdad es que a partir de los 13 años. En realidad, si nos ponemos en derecho civil, es a partir de los 13 por el código. Si nos ponemos en derecho penal, 14 y 16, Elías, que nunca me acuerdo. Hay un sistema protegido que empieza a partir de los 16, pero en realidad 16 en adelante. Depende del tipo penal. Por ejemplo, para lo que es consentimiento de abusos sexuales, es siempre lo que es relaciones sexuales es siempre a partir de los 13. Correcto. Entonces, fíjense que vamos a empezar a discutir el tema de capacidad jurídica, es decir, artículo 12, que como decía un amigo nuestro, Pablo Rosales, no existe el artículo 13 si no existe el artículo 12. Bueno, no existe el piso 12 si no existe el piso 13, salvo en Estados Unidos que se pasa al piso 12 al 14 en algunos lugares, pero bueno, en los demás lugares del mundo el 13 existe, pero más allá del juego de palabras de Pablo, que era experto de la Convención y de Derechos Humanos,
más allá del juego de palabras, que no existe el 12 sin existir el 13, no existe la capacidad jurídica si no existe el acceso a la justicia. Y no existe el acceso a la justicia sin existir capacidad jurídica. Entonces, si empezamos a plantear el tema de edad, nos planteamos el tema de niños, niñas y adolescentes a partir de los 13. Y, por ejemplo, vos, Elías, me interrumpís con casos también. Yo recuerdo un caso de un joven de 20 años, o sea, que me remite al tema de niños, porque el joven lo que había hecho era una exhibición obscena, ¿sí? Había mostrado sus partes íntimas a una chica en la calle. La chica le hizo una denuncia y al chico, al joven con discapacidad intelectual, que vivía solo con su padre. El padre trabajaba muchas horas por día, más de 14, 16 horas, en una situación de pobreza extrema, y el muchacho estaba prácticamente solo. Y lo que nos preguntamos en el equipo cuando vimos el caso es, muy bien, este joven conocía, quizás, que mostrar sus partes íntimas en la vía pública era una cuestión inadecuada, estaba mal, digamos, en términos morales. La pregunta era si se había trabajado con él en la escuela, a partir de los, digamos, 10, 12 o más pequeño, en el marco de la ESI, es decir, de la educación sexual integral, en relación a que esa conducta, aparte de moralmente ser incorrecta y aparte de ser inadecuada en términos de respeto hacia el otro, era punible jurídicamente. Y la verdad que lo que yo creo es que seguramente no. Y eso que uno aprende muchas veces en la casa, o viendo una película, o por un comentario, la pregunta es si las personas con discapacidad intelectual y con discapacidad psicosocial y las personas sordas lo pueden aprender del mismo modo. Y aquel principio de la ley se reconoce o se reputa conocida por todos, hasta dónde es real, ¿no? Entonces, ¿y cómo trabajar estas discusiones de capacidad jurídica a partir de muy pequeños? No sé, Elías, si querés traer alguna cuestión ahora, si no, sigo. Sí, también esto es importante tener en cuenta el enfoque del derecho penal, ¿no? Porque en general el derecho penal es un reproche y ese reproche se hace a personas que no se comportaron de tal manera conforme lo establecido a la norma. Entonces, bueno, cuando hay una persona con discapacidad participando en el derecho, sobre todo ahora lo estamos marcando en el caso de un imputado, esta persona pudo actuar de otra manera, pudo haberse motivado y tomar otra conducta independiente de la que está, digamos, tipificada. Esto es un planteo que muchas veces nos hacemos desde el programa y que muchas veces tratamos de que sea, digamos, puesto por lo menos en duda por parte de los juzgados, sobre todo lo que son las fiscalías, porque muchas veces esto no se toma en cuenta. Se ve a la persona con discapacidad y una cosa que se da mucho es, o cuando está como víctima no entiende nada, y cuando está con imputado, bueno, pero tiene discapacidad, pero para cometer delito no tenía discapacidad. Que es algo hasta gracioso, dicho así, pero más de una vez nosotros lo hemos visto incluso en sentencias, en denegaciones de excarcelaciones, donde se ha puesto con palabras más, palabras menos, esto que yo le estoy comentando y con Mariano venimos diciendo. Voy a tomar lo que dice Elías y plantear en términos de técnica de derecho penal, la conducta es típica, seguro, es antijurídica también, y la discusión es en términos de la reprochabilidad, en materia dogmática penal, es decir, en términos de reprochabilidad, la conducta es exigible en la medida que se pudiera haber esperado otra, y no existan condicionamientos culturales o condicionamientos de otro tipo que lleven a la persona a no poder reconocerse como autor del hecho. Recuerdo un texto de Hannah Arendt que decía que en los años 20 y 30, cuando
cuando en Europa empezaron a perderse algunos estados nacionales, que fueron desapareciendo, que formaban parte de los imperios, sobre todo en Europa Central, del imperio austrohúngaro, y determinadas ciudades y estados y ciudades-estados desaparecieron, esas personas quedaron sin Estado, sin protección de un Estado que los pudiera salvaguardar, y eran absorbidas esos territorios por otros estados que no los consideraban sus nacionales, salvo que cometieran un delito. Entonces, en ese caso ahí, por eso recuerdo lo que decía Elías, en ese caso ahí sí pasaban a ser, no ciudadanos porque no lo eran, pero sí pasaban a ser personas, digamos, ¿no? Porque como cometieron un delito y tenían que entrar al sistema penal, ahí el sistema penal los reconocía como parte de la sociedad. Ahora, para la concesión de derechos, ahí era más o menos. Esto no quiere decir, porque muchos de ustedes son seguramente personas de los ministerios públicos fiscales. Esto no quiere decir que la persona con discapacidad no tiene que ser juzgada o tiene que ser declarada inimputable y hay que ir derecho por ese lado, porque lejos de nuestro discurso está eso, ¿sí? Ya lo vamos a abordar un poco más tarde. Pero vinculado con niños, yo quería traer a colación, por aquello de cómo hemos avanzado estos 10 años, un fallo que salió publicado esta semana pasada, pero que es un fallo de hace un mes más o menos, mes y medio, del Supremo Tribunal de Justicia, o Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro. Decir en Neuquén que uno va a hablar de un fallo de Río Negro, yo no sé si nos va a traer cosas buenas o pasa como Santiago y Tucumán, o como, no sé, Santa Fe y Entre Ríos, o como, no sé, Rosario y Santa Fe, como San Juan y Mendoza, que hablamos de los vecinos y puede caer simpático o no, pero bueno, a riesgo de no serlo, debo decir que me sorprendió gratamente el fallo y no porque no lo hubiera esperado, sino por la fuerza que tiene el fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro. Las causas son iniciales, y yo tengo un problema para las iniciales todo el tiempo, porque nunca me los acuerdo, digamos, si fueran las partes sí, pero son como 6 iniciales juntas y la verdad que no me lo acuerdo, pero se los puedo pasar. Se publicó en el diario judicial del 26 de octubre y se publicó esta semana pasada en un boletín del SAIG. Lo puedo mirar después. Pero el fallo que llega a la Corte por apelación de la Cámara de Casación de Río Negro, civil, de familia, laboral y de Minas, llega porque la discusión era si un joven tenía que estar bajo la responsabilidad parental, del cuidado personal, perdón, del padre o de la madre. En primera instancia, como el joven tenía presuntivamente un diagnóstico de autismo, trastorno generalizado del desarrollo, o TEA, TGD o TEA, si bien parece que se intentó tener algún grado de escucha, esto también nos pasa seguido, se entendió que era muy difícil, porque el joven no se adecuaba conductualmente, el ámbito no era propicio, etc. Y entonces se entendió que lo que el joven más o menos decía, vinculado con que prefería vivir con la madre, no respondía a sus deseos e intereses, sino más bien a un discurso que se apropiaba por parte de la madre. Y entonces, en primera instancia no se lo escuchó, en casación se entendió que como en primera instancia no había podido escuchárselo, tampoco se lo iba a hacer en cámara, y la Corte lo que hizo fue declarar revocado el fallo, porque la obligación de escuchar al niño era una obligación del Poder Judicial y no se podía amparar en el diagnóstico del joven o en las imposibilidades fácticas de escucharlo en términos de los entornos, y menos en la deslegitimación de su discurso
por la propia discapacidad, porque eso es discriminatorio por motivo de discapacidad. Y vulneraba, y esto me pareció muy interesante, las observaciones del Comité de Derechos del Niño 12/2009 y la observación 6 del 2018 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que planteaba el tema de igualdad, el reconocimiento de los niños, la obligación de escucha de esos niños como parte de los procesos judiciales, etc. Me pareció interesante porque pone en cabeza del Poder Judicial, en este caso de Río Negro, pero nosotros creemos que sería bueno extender esa doctrina a otros estados federales, ponen en cabeza del Poder Judicial de Río Negro hacer las adecuaciones de los procedimientos por parte del Poder Judicial. Ofrecer un entorno adecuado, un espacio propicio, hacer los esfuerzos de escucha y además que eso esté reflejado en el expediente, esos esfuerzos. Y además, algo que parece interesante también, que yo no lo había visto en otros fallos de tribunales superiores, pero quizás es por mi desconocimiento, más que por otra cosa, que se les dio valor jurídico obligatorio a las observaciones de los comités. Ya en términos de derechos humanos, no había duda que es obligatorio para el Estado el cumplimiento de los de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo vimos en Carranza-Latrubese. También no había duda que, había que seguir lo que los tratados internacionales decían, porque el Estado los había, aprobado en su legislación interna, se había comprometido a su cumplimiento y, la buena fe, por una parte, y la interpretación sobre, los fines teleológicos del tratado, es decir, buscar el mayor cumplimiento que un Estado debe hacer en relación a los tratados que se compromete a cumplir, hacía que esos tratados fueran obligatorios en función del caso Giroldi de la Corte, por ejemplo. Ya un caso ya viejo, ¿no? Que tiene ya como más de una década. Pero yo no había visto pronunciamientos en relación a la obligación de dar seguimiento a las observaciones generales de los comités, que de algún modo podía deducirse de Giroldi y de Carranza-Latrubese, porque se entendía que si un Estado se había comprometido a firmar un tratado y a cumplirlo, el tratado, en cuanto a la vigencia del tratado, era el modo que el tratado era interpretado por los comités internacionales. Y esto es importante porque si uno tomaba la Convención de Derechos del Niño, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño hubiera permitido la posibilidad de participar del niño a través de su representante. Fíjese, es un tratado de 1989, o sea, es lógico que en el paradigma de 1989, pero el tratado es anterior, quiero decir, se negoció antes, la representación de un niño o decir que ser oído en la medida de las posibilidades eran interpretaciones posibles del tratado. Ahora, después de 2018 y la observación número 6, eso no es conducente. Entonces, los niños tienen que ser oídos en el tribunal y corresponde al Poder Judicial hacer el esfuerzo para que ello ocurra. Esto me refiero a razones de edad. Y el procedimiento, por ejemplo, de ser oídos. También, en relación a temas de edad, en Adajuz tuvimos otro caso, este sí es nuestro, de un señor cuyo padre había sido internado en un geriátrico por voluntad de sus hijas. Y ellos habían vivido juntos con el padre y en algún momento las hijas, había habido situaciones de violencia entre padre e hijo, habían resuelto internar al padre en un geriátrico. Por supuesto, la voluntad del padre era esa.
Pero en algún momento, este señor, el hijo, quiso volver a vivir con el padre, le preguntó al papá si quería volver a vivir con él, el padre le dijo que sí, y del geriátrico, como suele ocurrir en estos casos, no los dejaban salir, porque las firmantes habían sido las hijas, y no el hermano, que tenía además una discapacidad psicosocial. Sí, tenía esquizofrenia. Nosotros le recomendamos esquizofrenia. Y había tenido situaciones de violencia, uso de arma, complejo. Parece que había sido militar en su momento o vinculado con la fuerza de seguridad, digamos que no era fácil el asunto. Había estado sometido a tratamiento psiquiátrico. Bueno, le dijimos, bueno, vaya a hacer la denuncia porque usted tiene derecho, es decir, hay una privación ilegítima de la libertad de su padre. Apuntamos fuerte, como ustedes ven. Y él fue a hacer la denuncia a una fiscalía. En la fiscalía hizo la denuncia, acto seguido, al día siguiente, se presentó en la fiscalía, ¿con qué? Con el certificado de discapacidad. Y el fiscal lo que hizo fue, no, cajonear no, Elías, está mal decir esa palabra. No poner en revisión la causa y no tomarla más. Es decir, el certificado de discapacidad hizo que la persona no se le creyera lo que estaba diciendo, una persona más de 65 a 70 años, el padre tenía más de 90, y por la discapacidad ya está, listo. Entonces, nosotros ¿qué le decíamos al fiscal? Mire, usted lo que tiene que hacer es ir al geriátrico y establecer si el padre quiere salir de ahí. Porque si el padre quiere salir de ahí, puede salir. Bueno, como el fiscal no lo hacía, lo hicimos nosotros y concurrió un psicólogo en nuestro equipo, un abogado y una persona que hacía más cuestiones de trabajo social. Evaluamos al señor y el señor dijo que sí, que efectivamente quería salir de ahí, quería ir con su hijo, que él era consciente de que a lo mejor su hijo, si si no tomaba la medicación adecuadamente, etcétera, podía, tener alguna situación de violencia, pero que él confiaba que eso no iba a ocurrir y que esos últimos años de la vida quería estar con su hijo en su casa. Acto seguido, dijimos al fiscal si quería que le presentemos el informe, hablamos con el geriátrico, no presentamos ningún informe porque no hizo falta, y el geriátrico que no había dejado salir al señor, lo dejó salir. Entonces, ¿qué queremos mostrar con esto? Y las adecuaciones también respecto a edad, ¿no? Desacreditar el testimonio de los adultos mayores, de las personas mayores, de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, especialmente, en algo que a ustedes les va a sonar, esto también pasaba, y no hace mucho, con género. O sea, cuando llamábamos en la facultad, cuando yo me recibí, hace 30 años, hice la cuenta y me asusté. Llamábamos emoción violenta a lo que llamaríamos violencia de género. Bueno, también pasaba, y también pasa en discapacidad. Entonces, esos prejuicios que desvelamos, o quitamos el velo respecto a género, también debemos hacerlo en relación a los testimonios de personas con discapacidad como víctimas o como imputados. También, Mariano, hay que señalar una cuestión que a mí no me parece menor, y es que en general, y sobre todo en los códigos de procedimiento, que es donde muchas veces se ve esto, no se contempla a la persona con discapacidad en los procedimientos. Entonces, mucho más se hace necesario los ajustes de procedimiento y ajustes razonables, porque tenemos que tener en cuenta que en general cuando se diseñan las leyes, como en general, no está la perspectiva de discapacidad, y obviamente en la formulación de los procesos tampoco. Entonces muchas veces tenemos que tener en cuenta esto para hacer las adecuaciones respectivas para que esa persona pueda acceder a desarrollar su función en el proceso, sea cual sea de imputado, de testigo o de víctima, en igualdad de condiciones que las demás. Entonces esto me parece que está bueno que nosotros también de acá lo marquemos, que es lo que, en muchos casos hacemos nosotros del programa, ¿no? Nuestro fuerte muchas veces es poder adecuar esos procesos a las personas con discapacidad.
Y uno se planteará, bueno, pero el código de procedimientos me plantea una barrera, no puedo hacerlo. Bueno, es que en realidad el código de procedimientos, en la famosa pirámide de Kelsen, está bastante más abajo que la Convención de Discapacidad, que como ustedes saben tiene rango constitucional. Y podría estar sometido a un control de convencionalidad. Y por ejemplo, podría permitir, ahora que Elías lo contabas, me acordaba de ese caso, la posibilidad de hacer una adecuación del código y de la normativa vinculada con la atribución de competencia y jurisdicción. Por ejemplo, en relación a una persona con discapacidad psicosocial o con discapacidad intelectual, que debería, por ejemplo, porque es adulto, debería tramitar un expediente en el domicilio del demandado. Por ejemplo, lo recuerdo porque era un caso de filiación, donde el padre no lo había reconocido porque tenía discapacidad. El muchacho quería hacer un juicio de filiación, a él no le importaba el tema del dinero ni el reconocimiento en términos de acceso al sucesorio o esas cuestiones, pero quería mostrarle al padre que más allá que, lo voy a citar porque así lo dijo él cree que soy un estúpido, un tarado y un idiota porque tengo discapacidad, perdón, discúlpenme los términos, pero son los que él usaba para explicar cómo lo veía su papá a él, o cómo él, digamos, entendía que su papá lo veía. Yo soy su hijo igual. Ahora, si nos manejamos por la regla de competencias y jurisdicción, él tiene que viajar fuera de su localidad, algunos kilómetros en transporte público, de pasajeros interurbano, interjurisdiccional, ir a una localidad pequeña, hacer transbordos, en fin, digamos. Y tras esas audiencias que seguramente iba a tener, donde iba a ser muy movilizantes, vinculadas con, bueno, todo lo que implicaba ver a su padre y discutir y debatir en una audiencia sus derechos, iba a ser muy movilizante y no tener esos apoyos de los espacios conocidos, amigos, cercanos, etcétera, porque los iba a tener cuando volviera a su localidad muchas horas después. Lo que nosotros planteamos desde AJUS, lo planteamos una defensoría, es que se hiciera una adecuación de procedimiento por el cual, sin que ello implicara que la persona con discapacidad era un niño, ¿sí? Porque no queríamos, digamos, jugar con el prejuicio de la discapacidad de la niñez, que eso es un prejuicio bastante arraigado, se aplicaran las mismas reglas vinculadas con el centro de vida y el centro como de interés de la persona, y cómo las barreras, recuerden que la discapacidad es la interacción entre la deficiencia y las barreras, cómo determinadas barreras iban a inducir que la persona, por tener que enfrentarlas, a lo mejor no fuera capaz de efectuar el proceso judicial, o enfrentándolo le iban a hacer más gravosos el tránsito por ese proceso judicial. Como nos pasa muchas veces, hacemos estos planteos en las defensorías. La Defensoría de Mar del Plata, por suerte, estuvo de acuerdo, pero claro, después el muchacho no accionó judicialmente. Por algún motivo no lo hizo, y nosotros ya, digamos, nuestro deber es acompañarlo hasta donde él quiera ir. Después, si él no quiere avanzar, no avanzará. Pero bueno, esto también es un ajuste de procedimiento, ¿sí? Muy claro, porque ahí sí es modificar el código. También puede ser un ajuste de procedimiento, utilizar la cámara Gesell para algunos casos. Con Elías, seguramente te acordás el caso del muchacho de Santiago del Estero, que no podía declarar delante de mucha gente porque se distraía mucho. Sí. Y decía, todo el tiempo volvía y nos preguntaba a cada uno de nosotros quiénes éramos. Y si bien era un mayor de edad, y el delito así era abuso sexual, lo que nosotros sugerimos a la Fiscalía es que se usara la cámara Gesell, ¿te acordás? Sí. Y además este caso era muy interesante de la cuestión sobre la discapacidad, porque te acordás que este joven parte de
de la defensa del imputado decía que en realidad él había consentido el acto sexual, y desde la fiscalía se decía que no, que el joven había sido abusado. Y después, a partir de un trabajo que se hizo desde la fiscalía sumado a nuestro equipo, pudimos detectar que en una primera instancia el joven había accedido a mantener relaciones sexuales. De hecho, el imputado en un principio le había practicado una felatio, y posteriormente, una vez que esta persona con discapacidad estaba excitada, luego de la práctica del sexo oral, lo había penetrado y lo había abusado sexualmente. Y esto parece menor, pero esto fue importante que él lo pueda decir. Obviamente él dijo, frente a lo que fue la práctica del sexo oral, yo estuve de acuerdo, pero posteriormente lo que pasó después, que fue la penetración, ahí claramente no. Y bueno, esto se pudo dilucidar y de hecho fue condenado. Sí, a 8 años. Pero fíjense, ahora que decís que él lo dijo, no lo dijo verbalmente. Lo que nosotros hicimos ahí del equipo es que él lo fue contando con su propio físico. Es decir, le fuimos preguntando, porque lo recuerdo, es, bueno, ¿y vos qué hiciste en este momento? Es decir, y cuando él nos mostró con su cuerpo que él se había esforzado por, digamos, salirse de esa situación en el momento de la penetración, que había hecho el esfuerzo de que no le ocurriera, y que, porque él además tenía dos situaciones. Una es esta que tenía muy poco discurso, prácticamente no tenía lenguaje, y el otro es que a todos le decía del mismo modo, que también pasa con personas con discapacidad, a todos los llamaba tío. Entonces, un planteo de la defensa fue, no esté identificado el autor, porque porque no lo puede identificar. Claro, como en realidad esto fue fácil, porque como la policía lo había encontrado a la vera de la ruta, digamos, eso se pudo desacreditar rápidamente. Pero en otros casos que hemos tenido, la posibilidad de identificar al autor de parte de la persona con discapacidad es muy difícil, porque o no sabe el nombre, o lo dice de un modo que no es fácil en comprenderlo, o usa la misma palabra para todos los sujetos. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer era que él pudiera declarar con el cuerpo. Y también, y lo cuento como broma, pero no es tanto, ¿qué actitud tenía el fiscal en su momento? Y el fiscal, uno de ellos, le dijo, bueno, vos si declarás y te quedas tranquilo, te voy a regalar un alfajor. ¿Te acordás, Eli? Sí, algo recuerdo de eso. Y el punto es, bueno, es decir que no estaba un defensor ahí. Porque, es decir, yo entiendo que es menor, pero primero es aniñar a la persona con discapacidad, como diciendo la golosina, pero además es influenciarlo respecto al modo de declaración o a lo que tiene que decir. Y esto hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿no? Y en relación a la identificación de los nombres, también una adecuación de procedimiento podría ser la posibilidad de identificar a esa persona por otros vías, ¿sí? Fotos, mostrando, o sea, imágenes, dibujos. Esto también hace referencia al fallo de Río Negro, al que yo refería hace un rato respecto al niño, hace referencia a lo que nosotros llamamos comunicación no verbal, es decir, a la posibilidad que la persona pueda declarar a través de otras técnicas. Y eso sí nos ocurre habitualmente con personas sordas, pero fundamentalmente con personas con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial, ¿no, Elías? Sí, sobre todo, muchas veces también lo que suele pasar es que la identifican a través de diseños particulares, ¿no? Lo que puede ser un bigote, lo que puede ser pelados, si son gordos, y obviamente para llegar a esta descripción utilizan su propio cuerpo o también, digamos, los gestos. Y yo no sé si lo contó en esta actividad alguna vez Mabel Remón, el caso, y ahora que lo estoy pensando, este es el caso que yo no conté el otro día en Chaco, Elías, y que dije, seguramente Mabel lo va a contar después, espero que lo haya hecho, porque es una referencia, y es, ¿qué pasa con el lenguaje de señas y la declaración de los niños? Mi primer caso en Adajuz, con personas sordas,
fue el caso de un niño de 7 años. El niño se llama Mauro y fue testigo del homicidio de su mamá. La mamá fue quemada por 2 personas sordas y el nene estaba ahí. Él lo tuvo que declarar en cámara Gesell. Y lo primero que yo me sorprendí cuando declaraba en cámara Gesell es qué tranquilidad para declararlo. Y lo que Mabel Remón me explicaba, cuando nosotros también tuvimos que aprender, era que él está viendo una película. Él no trasluce la emoción porque él está viendo la imagen. Lo que te está contando es la imagen de cómo agarraron un fósforo, la rociaron primero con combustible y la prendieron fuego. ¿Y después qué pasó? Murió. Y uno decía, bueno, si esa declaración fuera por alguien que no es sordo, uno escucharía emociones, etc. Y de los dichos de Mauro no se traslucía eso. Y eso tiene que ver con las personas sordas y la emoción, que es un aspecto muy interesante, que no se pueden sacar conclusiones de eso. Que por ahí en una declaración testimonial o en una de imputados o víctimas, uno está como conteste a prestar atención a la emotividad, ¿no? Como un elemento más de prueba. Bueno, acá no se puede usar. O se puede usar distinto. Y después que Mauro lo declaró, le preguntamos quiénes habían sido las personas que habían hecho esto. Y él usó 2 señas. Porque las personas sordas, no sé si todos lo saben, así como nosotros tenemos un nombre y apellido, para las personas sordas nosotros tenemos una seña particular, cada uno de nosotros. Y el niño lo que hizo fue repetir las señas de esas 2 personas, cuyos nombres y apellidos desconocía. Como también desconocía el nombre y apellido de su abuelo. ¿Sí? Sabía que era su abuelo, pero no sabía cómo se llamaba. Vivía con él, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Por qué no sabía cómo se llamaba? Porque él usa un fonemas. La palabra Mariano es una palabra. Y él no la conoce porque no la escucha y porque no tiene necesidad de decirla. Entonces, no pudo identificar a las personas por los nombres. Podría haberlo hecho por las señas. ¿Cuál fue la actitud de la justicia? Lo dejo así en suspenso. Si estuviéramos en una actividad presencial, diría, levanten la mano los que creen que la justicia avanzó en una investigación, por ejemplo, identificando las señas y yendo a las asociaciones de sordos de la jurisdicción para ver que les identificaran, como un identikit. ¿Cuántos levantarían la mano? No lo sé. ¿Cuántos levantarían la mano si dijera la justicia dijo, si no podemos identificar a los autores, este caso hay que cerrarlo? Pues fue lo que hizo, esto último. Teniendo la posibilidad de hacer otra cosa. Y nosotros desde la JUS propiciamos que haga otra cosa. Sin embargo, para la Fiscalía no hacía falta. Y cerró la causa. A lo mejor, muchos de nosotros pudiéramos haber sabido el nombre de la persona. O de las personas. Pero tenía que surgir eso de otra, digamos, de una investigación judicial. Quizás alguno haya visto un viejo capítulo de La Ley y el Orden, donde se discutía el homicidio de un doctor que hacía un implante coclear, que había sido asesinado. Una de las escenas muy interesantes es que uno de los investigadores conocía el lenguaje de señas y veía a 2 personas sordas hablando en la calle. Después de hacer preguntas sobre este tema, con lo cual era presumible que hablaran también de esto. Y los veía a la distancia mientras hablaban entre ellos. Y entonces el compañero le dice, decime qué dicen. No. Pero están hablando del tema que estamos investigando, no lo sé.
pero si estuvieran hablando, si fueran oyentes, le hablarían entre ellos y tú y yo no lo escucharíamos a esta distancia. Con lo cual no podemos tomar eso que estoy viendo porque es el modo que ellos tienen de comunicarse. Y estamos entrometiéndonos en su modo de comunicación. Estas son las adecuaciones a las que el artículo 13 nos obliga, por razones de edad, por razones de discapacidad, para garantizar este derecho de acceso a la justicia, ser oídos y poder declarar en las distintas modalidades, como partes, como testigos, también como partes del proceso judicial, como abogados y abogadas. Hemos tenido casos vinculados con abogados que, por ejemplo, tenían dificultades para concurrir a audiencias porque llovía. Y el juzgado quedaba en el edificio de tribunales. Es cierto, tenía una rampa, esta persona tenía discapacidad motora, pero la rampa estaba construida de tal modo que esa persona no podía llegar al juzgado y por supuesto que no podía subir de otro modo porque era una escalera muy grande. Y el ajuste de procedimiento es cambiar la audiencia o hacerla por Zoom. No sé, ahora podríamos decir hacerla por Zoom, ¿no? Porque hemos aprendido que eso se puede. Quizás vamos a remover muchas barreras vinculadas con la accesibilidad. Un ajuste de procedimiento es dejar entrar a una persona de confianza de la persona con discapacidad en una audiencia, al igual que se hace en respecto de género. O dejar entrar al abogado con un asistente. Por ejemplo, yo me pregunto, Elías, ¿no? Si yo no ejercí la profesión prácticamente nunca. Desde que me recibí en la facultad ya sabía que algo no iba a hacer y era abogado haciendo tribunales, digamos como litigante, ¿no? Pero si lo hiciéramos en una audiencia, tú y yo estaríamos en desventaja, porque en la audiencia, si no vamos con alguien de confianza que pudiera mirar, a lo mejor, está bien, el audiencista va a estar seguramente atento a ello, pero a lo mejor el abogado le hace una seña a la otra parte, o algo así que nosotros no podemos identificar, ¿verdad? Y entonces entrar con alguien de confianza en un procedimiento, si es muy complejo, bueno, nos puede permitir, o ir con alguien de confianza a un allanamiento, nos puede permitir esta necesidad de adecuar como abogados de la matrícula o como funcionarios judiciales si lo fuéramos, estas adecuaciones que nos permitirían ejercer la función judicial, la función de la abogacía en igualdad de condiciones que los demás. No sé si quieres aportar hasta acá algo, Eli. Sí, incluso también con los tiempos procesales, ¿no? Que cómo hacemos, por ejemplo, con lo que son expedientes, que muchas veces los abogados con discapacidad todavía no tenemos el mismo acceso por la misma facilidad, entonces, ¿cuánto tiempo se nos da para poder acceder a ese expediente, para tener un contacto acabado con el mismo? ¿Cómo es el tema si uno necesita, por ejemplo, fotocopiar o sacar? Son todas como nimiedades, pero que hacen a lo que es el ejercicio de nuestros derechos y también del ejercicio de la defensa por parte de un imputado que puede no tener discapacidad, pero sí tener un abogado que tenga discapacidad. O incluso también, por ejemplo, que puede ser entrar a penales con elementos electrónicos, porque tal vez una persona con discapacidad visual no tiene la misma facilidad para escribir en una hoja y un papel. Entonces, sí o sí, necesita de un soporte, digamos, electrónico. ¿Ahí qué pasa? O incluso también puede ser una persona que tenga algún tipo de discapacidad motriz, que se le haga mucho más fácil acceder de otra manera que utilizar una hoja y un bolígrafo, ponele. Sí, podemos recordar acá el amparo que está en trámite, que inició Víctor Barraza y Daniel Rodríguez, dos abogados con discapacidad, que en el marco de la pandemia se vieron impedidos de ejercer sus actividades como patrocinantes, porque el ASPO no les permitía, por supuesto, no les permitía el acceso a los expedientes porque la digitalización no es accesible, entonces son todas imágenes y ellos no pueden acceder, y tampoco podían contar con alguien
de confianza que pueda reunirse con ellos en un estudio jurídico o en sus casas porque estaba prohibida la circulación, salvo como apoyo a la persona con discapacidad. Y en el marco del artículo 6, inciso 5, se podría haber planteado, pero bueno, ahí hay una desigualdad entre los abogados con y sin discapacidad, en este caso visual, en cuanto a hacer accesible la presentación, el acceso a las presentaciones y también el efectuar presentaciones, porque hay que escanearlas, etcétera, etcétera, de un modo particular, y eso a un abogado con discapacidad visual se le puede complicar. Y decir que el abogado puede igual hacerlo del otro modo, nos pone en situación de desigualdad. Bien me lo explicaba Víctor, cuando decía que mientras si yo presento una demanda en papel, va a estar 5 días para que el sobre se pueda abrir, el abogado de la contraparte presenta un escrito y en el instante le va a llegar a la notificación electrónica de su contraparte, con lo cual el derecho del acceso a la justicia se va a ver influenciado porque va a ser más largo el proceso porque tiene un abogado con discapacidad, y esto vulnera las reglas de Brasilia en su versión corregida y aumentada, podemos decir, actualizada, de 2018, creo que son los parágrafos 8 y 73, me parece que es, donde se refiere a la accesibilidad como una garantía del acceso a la justicia, tanto de los justiciables como, en este caso, de los profesionales. También podría ser un perito con discapacidad, ¿verdad? De cualquier tipo de discapacidad. Sí, incluso también a las partes, ¿no? Porque tal vez una persona sin discapacidad puede acceder a la página y como parte ver si el expediente se está moviendo, qué fue lo que su abogado fue haciendo, y en cambio si tiene un tipo de discapacidad visual no puede hacer, digamos, ese seguimiento o ese control por la página porque obviamente la misma no es accesible. Y esto es importante porque muchas veces la tecnología que, digamos, teniendo este concepto de diseño universal, podría ayudar muchísimo a los profesionales con discapacidad, digamos, termina operando como una barrera. O sea, no pensar desde un principio que esto puede ser utilizado por personas con discapacidad, termina siendo una barrera muy difícil de saltar, digamos, si no es por medio obviamente, de una modificación del sistema electrónico, ¿no? Del sistema digital que se está utilizando. Vos me dijiste el concepto del diseño universal y está buenísimo, y lo vamos a explicar un poquito, si te parece, Elías, porque quizás no todos lo conozcan. El diseño universal obliga, es una obligación del Estado, en el marco de la Convención, obliga a que todos los productos, políticas, programas, productos, digamos, de tecnologías, equipamientos, etcétera, estén pensados para todos, ¿sí? Hay muy pocos productos de diseño universal que salgan de diseño universal de la fábrica. La verdad que hay muy pocos. Yo siempre cuento que uno de los pocos que yo conozco es el iPhone, que ya de fábrica sale con elementos de diseño universal. Así cuesta, ¿no? Pero creo que fue hace muy poquito, contaban el caso del hijo del presidente de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, digo porque salió publicado, creo que en Infobae o algún lugar así, que el señor compró un televisor de ultimísima generación y tenía el dictado, ¿no? Vos podías dictarle los comandos para cambiar los canales, para lo que fuera, y dijo, qué bueno porque mi hijo, ahora no recuerdo el nombre del muchachito, era un adolescente, es un adolescente, va a poder usar el menú del televisor, que le es muy complejo usarlo en términos del escrito, ¿verdad? Porque su discapacidad intelectual, digamos, no le permite hacerlo. Sin embargo, cuando lo compraron y lo desembalaron, y el muchacho le dictó al control, lo que pasaba que el control de última generación de Sony, creo que era, no reconocía la voz de alguien que tiene síndrome de Down. Imagínense la frustración, ¿no? Para la familia, pero fundamentalmente, básicamente para el joven, porque es el modo palmario de vos acá no estás incluido. Diría
en otro tiempo, vos no existís, digamos, en términos de como consumidor, ¿no? Por supuesto como persona claramente, pero como consumidor vos no estás en nuestras prioridades. Y esto es lo que el diseño universal, a través de la convención, pretende cambiar. Lamentablemente, no es para donde está yendo la tecnología. Si algo nos está mostrando la pandemia, es que el diseño universal no existió en los bancos, en relación a muchas personas con discapacidad y con razones de edad. No existió en muchas páginas web, en el comercio electrónico. No existió en la educación, que dejó afuera miles y miles de personas que por razones de económicas, de uso de tecnologías, de acceso a esas tecnologías, del costo de esas tecnologías, quedaron afuera. Bueno, esto es lo que la Convención pretende que no pase. Porque lo que la Convención quiere es la construcción de una sociedad que en la observación número 6 de 2018, ustedes van a ver que se llama sociedad con una igualdad inclusiva, que tiene varios elementos. Un elemento de carácter distributivo, es decir, darle a cada quien lo que le corresponde, quizás más en términos de la igualdad material que conocíamos. Un elemento que tienda a identificar la diferencia, aquello de la categoría sospechosa, ¿no? Es decir, entiendo la diferencia como parte de la diversidad humana y planteo que no se discrimine en función de esa diferencia, pero también plantea un concepto de igualdad inclusiva, es decir, una igualdad que nos permita a todos participar del mismo modo en la sociedad. Y es lo que el artículo 13 pretende a través de estos ajustes de procedimiento, estas adecuaciones que veníamos hablando, que si el diseño universal no lo ofrece, entonces se haga a través de ajustes razonables. Primero, la accesibilidad, es decir, permitir mejorar la accesibilidad. Ya no hay diseño universal, bueno, que haya accesibilidad, o sea, modifiquemos la página web, modifiquemos el edificio con la rampa, modifiquemos la tecnología para que la persona acceda, etc. Esas son accesibilidades, ¿sí? Que no es lo mismo que ajuste razonable, porque el ajuste razonable está pensado de manera individual y para cada persona. Entonces es modificar el horario para que vaya a la audiencia, ese es un ajuste razonable, ¿sí? Modificar algunos de los que contamos antes. Modificar la regla de procedimiento para, ese es un ajuste de procedimiento. Modificar el lugar de la audiencia, ya que no puede haber accesibilidad, para hacerla en un espacio más amplio y que la silla entre, no sé. Esos son ajustes razonables, que si no se dan, generan discriminación por motivo de discapacidad. Con lo cual el Poder Judicial, como dice María Soledad Cisternas, actual enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas para Accesibilidad y Discapacidad, expresidenta durante, creo que 2 periodos del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, plantea que es paradójico que el Poder Judicial, que tiene que garantizar que no exista discriminación por ajuste razonable, genere en el ámbito del acceso a la justicia discriminación porque no da ajuste razonable, ¿no? Es como paradójico y sería extraño, pero termina dándose, porque por desconocimiento, por prejuicio, por lo que fuere. Yo no sé, Débora, si hasta acá hay algunas preguntas o comentarios. Porque... Sí, estaba esperando que terminaras de desarrollar este punto para comenzar a transmitirte algunas. Te paso la primera que tengo acá identificada. Que si bien no tiene que ver con la interseccionalidad de la edad, sí tiene que ver con el tema del género, ¿no? O del sexo. Que hay una de las personas que dice que cuando se da esta interseccionalidad con el género y el sexo en una persona discapacitada, cómo es el tema justamente de también que se desacredite el relato de esta persona por esa razón de género-sexo. Y ni les voy a decir si
si hay una cuestión de identidad de género. O sea, hay algunas personas con discapacidad que si ya hay prejuicios en relación a las personas trans o LGTBIQ, con discapacidad también esto existe prejuicio, y seguramente en materia de delitos y hechos punibles es muy fuerte esa situación, y las barreras vinculadas con pobreza, con falta de acceso al empleo de la persona con discapacidad, que es más o menos del 80%. Solo el 20% de las personas con discapacidad que pueden trabajar, trabajan. Bueno, este número está sobrepasado por las poblaciones LGTBIQ, pero si interseccionalizamos discapacidad y diversidad sexual, es aún mayor. O sea, de la posibilidad de empleo, de pobreza, de acceso a ayudas técnicas, en fin. Sí, es así. Y bueno, ella también refiere que se observan todas estas barreras y estas discriminaciones cuando justamente la persona discapaz es también mujer. Sería lo mismo que en el caso de algo similar, en el caso de las identidades de género diversas, ¿no es cierto? Las no binarias. Mira, hay estadísticas que dicen que las mujeres con discapacidad están expuestas 4 veces más a sufrir situaciones de violencia que las mujeres sin discapacidad. Y esto, yo encontré unas estadísticas que me demostraron y están en el informe argentino ustedes recuerdan que soy miembro del Comité para la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad de OEA, y tuve acceso al informe de Argentina, y en ese informe de Argentina las estadísticas muestran la mayor situación de violencia que sufren las mujeres con discapacidad respecto a las mujeres sin discapacidad, les niñas con discapacidad y adolescentes con discapacidad, e incluso los varones con discapacidad. Sí. En todas esas cuestiones, las situaciones de violencia son más grandes. Son más grandes, sí. Sí. Y hay una desacreditación respecto, primero, al desconocimiento del proceso de denuncia. O sea, ¿qué tengo que hacer si me pasa? Segundo, una vez que pasamos el proceso de denuncia, la accesibilidad de los botones de las cuestiones de prevención, los botones antipánico, el comprender y entender las medidas de prohibición de acercamiento, etcétera, tanto de los imputados como de las víctimas, que a veces restablecen el contacto porque no comprenden exactamente el alcance y el efecto de las medidas de prohibición de acercamiento y restricción de contacto. Y también en relación a los botones antipánico, si también no son accesibles. Conozco a algunas personas con discapacidad visual, por ejemplo, que el celular, como tiene voz, y esto está conectado con un Wi-Fi, le estaba diciendo todo el tiempo, ha salido de la situación como de la red, digamos, de contención del botón antipánico, con lo cual, lejos de protegerla, el celular que estaba en altavoz, se lo decía. Es decir, porque no podía estar con el celular con el auricular todo el tiempo. Entonces, la ponía en mayor desventaja porque le avisaba de voz alta que ya no estaba en el lugar de cobertura del botón antipánico. Y también en relación al procedimiento judicial, a veces se producen situaciones de violencia bueno, no sé, Elías quizás se acuerde de algunos casos de personas sordas, yo no los tengo muy presentes, pero muchas veces ocurren vinculados con la no comprensión de que ese acto de violencia es la naturalización de esa circunstancia, o el pensar que, bueno, que la persona aceptó, ¿no? Digamos, consintió esa situación de violencia, de abuso. No sé, Elías, si tienes algún caso. Sí, sobre todo porque muchas personas con discapacidad auditiva, a diferencia de otros tipos de discapacidades, incluso también de personas, no tienen la posibilidad de constatar ese acto, digamos, con respecto a lo que es otras personas. Nosotros podemos estar inmersos en una situación de violencia y de pronto compararnos con otras personas, o como decía Mariano, verlo en otro lugar, en la tele, en cosas, y de pronto ponerse a pensar, bueno, pero esto no es natural.
Esto no es lo dado. Y las personas con discapacidad auditiva, al no poder escuchar, muchas veces pierden esa posibilidad. Si uno no les explica a través de la lengua de señas, mirá, esta situación no es lo habitual, esto no se da en todas las parejas, esto no se da en todas las relaciones padre-hijo, no hay manera de que esa persona con discapacidad auditiva pueda conocer otra realidad. O sea, por la naturaleza de lo que es la comunicación de señas, si no hay un contacto visual y se lo explica a través de las señas obviamente correspondientes, según el repertorio comunicativo de cada persona, no hay forma que se pueda enterar de que eso que está sucediendo no es lo habitual y que no hay que naturalizarlo. Y también otra cosa que nosotros lo fuimos viendo a través de la experiencia es que muchas veces las personas con discapacidad intelectual y con discapacidad auditiva suelen ser víctimas de delitos de abuso porque muchas veces sus abusadores, manejan en las posibilidades que estas personas con discapacidad no puedan contárselo a otras personas. Porque obviamente una persona con discapacidad auditiva, si es víctima de un abuso, tiene que encontrar por lo menos una persona que conozca la lengua de señas más o menos para poder contarle lo que le pasó. Si no, no tiene manera que puedan contar este suceso. De hecho, a nosotros nos pasa mucho que tenemos víctimas de delitos de abusos sexuales con discapacidad auditiva, y muchas veces vemos que en el informe se dice que era violenta, que por eso estaba medicada, porque tenía trastornos de la personalidad, y lo que nosotros, primero nos da mucha, nos llama poderosamente la atención, que se hace diagnósticos psicológicos sin intérprete. Es una cosa, pero que nos parece hasta ridículo, porque no sabemos cómo se comunican los psicólogos y los psiquiatras para llegar a esos cuadros, ¿no? Bueno, trastorno de la personalidad, esquizofrenia, lo que sea. Eso por un lado. Y por el otro también muchas veces nos da a pensar que esas personas, al ser abusadas y al no tener la manera de comunicarlo, tal vez puedan tener conductas violentas, porque no encuentran un interlocutor válido para ellos poder expresar esto. Entonces eso también está bueno que nosotros, y ustedes sobre todo como operadores judicial, lo tengan en cuenta. Bien. Les transmito otra pregunta que tiene que ver justamente con el tema de las adecuaciones. Pregunta María Soledad, ¿cómo se avalan y protegen estas adecuaciones ante las objeciones de la defensa? A través de la convención. Lo que hay que hacer ahí es un control de convencionalidad y tomar el artículo 13 de la convención y decir que eso es operativo, que el Estado está obligado, bajo pena de responsabilidad internacional del Estado, a generar esas adecuaciones. Me parece a mí que es por ahí la cosa. Por supuesto hay que ver cada caso. Nosotros podríamos ayudar con un informe que recomiende esa adecuación. De hecho, esa es nuestra función. Y a través de también la Oficina de Acceso a Justicia y por supuesto el área de apoyo que ustedes tienen con Dani Carreras, interactuar para recomendar esas adecuaciones. Si son del código son más fáciles, si implican ver a la persona, nosotros las vamos a hacer en la medida que conozcamos a la persona y que no tenemos que validar lo que ustedes nos dicen, pero hay un principio que es nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, que nosotros somos como muy consecuentes de eso, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos que entrevistarnos con la persona y ver que esté de acuerdo con ese procedimiento, porque una cosa que no habría que hacer es transmutar los procedimientos, es decir, como este procedimiento para este caso me sirvió, lo voy a usar también para este otro caso, porque la adecuación del procedimiento es individual, de algún modo, y tiene que responder al tipo de discapacidad, sí, pero hay que validarlo con la persona, porque a lo mejor, yo recuerdo una vez estaba en una clase y uno de los abogados me contaba que él quería usar la firma ruego, ¿no? Porque la persona no podía firmar. Y le dijo, entonces consultó con el secretario del juzgado, el secretario del juzgado, y le dijo a la persona, mirá, no tenía ambos brazos, y le dijo, lo que yo voy a hacer es usar la firma ruego para no molestarte. Dijo, no, yo firmo perfectamente, mirá. Y sacó una ayuda técnica que tenía, que se la ponía en el muñón y firmaba. Entonces dijo, desde ahí yo siempre pregunto, dijo este muchacho,
porque yo no sé qué adecuación tiene esa persona, y a lo mejor yo pienso que la adecuación del código es esa, y la persona me sale con otra. Entonces yo tengo que preguntar y validar esa adecuación. Bien. Bueno, una de las personas pregunta dónde puede consultar el caso de Mauro, si hay algún lugar donde pueda tener acceso al caso de Mauro que ustedes refirieron hace un rato. Lamentablemente en la ficha nuestra está, pero no es pública. Y el fiscal, ni me acuerdo la jurisdicción, no, era en el conurbano, San Martín, haber sido. Pero la verdad es que no recuerdo, y lo que nos pasó es que a veces nosotros sabemos cómo terminan los casos y no son públicos, ¿sí? Ustedes deben pasar también esto. Bien. Después, bueno, entre los quienes participan está el doctor Patti, que es fiscal jefe aquí en el Ministerio Público Fiscal en la ciudad de Neuquén, y relata que en la Fiscalía en Neuquén se llevó adelante un caso donde la víctima tenía dificultades para el habla, se hacía entender por señas, alguna de las señas de la lengua de señas, pero que no dominaba totalmente esa lengua. La que la entendía era su hermana perfectamente, declaró lo que la víctima le había transmitido, pero para el juez no fue suficiente como imputación. O sea, está relatando lo que le sucedió en un caso acá. Doctor, acá hay dos cosas interesantes. A ver, Elías, vos también seguramente vas a intervenir porque nos pasa habitualmente. Lo primero es el rol de los familiares, como intérpretes. Eso es algo que nosotros no recomendamos, digamos, porque puede haber conflicto de intereses. Ahora recuerdo un caso en Neuquén hace muchos años, de 2011, 2012, donde la que hacía de intérprete era la mamá, por ejemplo, una fiscalía. Y recuerdo que hemos hablado nosotros con el fiscal y le habíamos sugerido que no hicieran eso primero porque pone a la madre en una situación que no debería estar. Segundo porque, yo no sé de penal mucho, pero no sé si aquí hay cuestiones vinculadas con encubrimientos o el derecho a decir, o sea, ¿cuál es el elemento que obliga a la hermana a decir verdad? ¿No? Claro, porque hay un vínculo ahí. Claro, y si la encubre a la hermana por alguna cosa, en este caso era la víctima, pero si fue el imputado, si lo encubre de algún modo, podría pasar que no lo pueda sancionar, porque hay una, digamos, hay como una salvaguardia a favor de esa persona para que no declare en contra de la otra. Entonces, es un elemento que nosotros recomendamos siempre ir a intérpretes como más objetivos, que garanticen la imparcialidad. A veces, por ejemplo, que sea el maestro, un docente de la escuela tampoco, porque si el delito ocurrió en la escuela, es un tema que nos ha pasado, y nosotros hemos recomendado que el intérprete no sea el intérprete de la escuela, porque, bueno, por esto, ¿no? Porque de hecho ocurrió en la escuela y porque va a estar como tironeado por dos circunstancias. Sabemos que es complejo el acudir a intérpretes profesionales, porque no siempre los hay, pero bueno, nosotros estamos a disposición de la justicia. Ya hemos dado algunas actividades de capacitación en la provincia, estamos dispuestos a continuar apoyándolas para fortalecer el equipo de intérpretes que ustedes tengan en la provincia. Y en este sentido, decíamos con Elías antes de que empecemos esta actividad, que un ajuste de procedimiento podría ser también el modo que tenemos de hacer el acta. Es decir, hacemos un acta y le hacemos firmar a la persona sorda. Ese acta se la leyeron, probablemente se la interpretaron, vaya a saber cuánto y cómo la interpretaron, pero lo que uno no tiene para contrastar es lo que dijo el intérprete y lo que dijo la persona sorda. Eso debería estar filmado. O sea, al acta que se hace, debería haber además una filmación que muestre la interpretación y la interacción de la persona que está siendo interpretada. Porque de ese modo vamos a tener la posibilidad de que si la persona al día de mañana dice, mira, yo, la verdad,
firmé este acta, pero yo no tenía claro esta situación. Si vemos la interpretación, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor tenga razón. Miren, yo les cuento una experiencia personal. A mí me pasó en Adajuz ver que a una persona se le explicaba el juicio abreviado, no sé si lo dije la vez pasada, o lo dije en otra capacitación, ya me pierdo, pero le explicaban juicio abreviado diciendo que si quería un juicio largo o un juicio corto. O le explicaban lo que era la prisión en suspenso, le decían prisión suspendida. No es eso. O sea, tenés que explicarle bien lo que es la prisión en suspenso, cuáles son las garantías, qué tiene que hacer para no caer en la situación de prisión. En este caso no me preocupaba mucho porque nosotros habíamos asistido a la persona con el defensor. Entonces, nosotros nos habíamos ocupado de explicarle qué era juicio abreviado, qué consecuencias y efectos tenía. Era un caso con Uber, un caso menor, si se quiere. Qué era la prisión en suspenso de 2 días, qué consecuencias tenía si la incumplía, cuáles son los incumplimientos. Ahora, si no se los explican y los dan por sabidos, vamos a cometer un error de procedimiento grave y eso puede llevar a la nulidad del acto. Incluso, déjame agregar, Mariano, que con respecto al tema de imputados, que familiares o tal vez no profesionales auspicios de intérprete, casi que está, te diría que en nuestra posición casi rotunda, digamos, porque es mucho el conocimiento que tiene que tener quien está interpretando sobre la parte jurídica. Imagínense que tiene que saber primero de lengua de señas y después de derecho penal, a la altura de un abogado que haga penal, porque ustedes saben que si yo hablo de conceptos como decía Mariano, juicio abreviado, juicio de suspensión a prueba, indagatoria, cámara de casación, cámara de apelación, son conceptos muy del derecho penal que incluso ni siquiera los abogados que no hacen la penal, que hagan civil y laboral, muchas veces ni lo saben, porque tal vez en la facultad no lo vieron, o lo vieron después en su momento y después pasaron los años y se han olvidado. Por eso es muy importante el conocimiento sobre el derecho penal y sobre todo el código procesal y los procedimientos en general. Y otra cosa que también es importante, nosotros lo que solemos hacer es que si hay un familiar que puede interpretar, como el caso acá que nos comentaba el doctor, nosotros es trabajar con ese familiar y empezar a ver qué tipo de señas utiliza, empezar a ver qué repertorio comunicativo tiene, para después que nuestro intérprete interactúe con la persona con discapacidad, cómo hubiese interactuado el familiar, digamos, utilizando ese mismo repertorio comunicativo. Porque también lo que muchas veces pasa es que los familiares están involucrados emocionalmente. Entonces, tal vez omiten o agrandan determinados hechos con el objeto de beneficiar a la persona con discapacidad, y esto muchas veces termina siendo algo que le juega en contra a la persona con discapacidad. De hecho, obviamente después se pueden plantear nulidades. La tesis. Perdón, alguien tenía habilitado un micrófono que lo acabo de silenciar. Sí, igual somos conscientes de las limitaciones del Poder Judicial, de las interpretaciones, digamos, no es que esto es como lo que nosotros planteamos, como decía Elías, y también no poner a la persona en ese lugar, ¿no? de interpretar, y porque el intérprete no es el traductor simultáneo, digamos, no es que lo único que tiene que hacer es decir en las palabras del abogado en señas. No, porque tiene que entenderlo al abogado, sino es como una traducción simultánea de alguien que no conoce el tema. Entonces, va a decir palabras que no son. Y esto, ¿cuántas veces nos ha pasado? Ir a conferencias, hacer actividades y decir, evidentemente el intérprete no sabe lo que está hablando, porque usa palabras que a lo mejor en inglés y en castellano son parecidas, pero está mal, porque no comprende. Es decir, siempre hacemos la broma de decir auto, o de decir demanda, o de decir actor, que son muy obvias, ¿no? Pero, es decir, según la seña que hagas, estás diciendo cualquier cosa. Por supuesto que los intérpretes que ustedes tienen en Neuquén, como ya tengo capacitaciones, esto tan obvio no les va a pasar. Pero puede ocurrir
que nos pase como nos pasa a nosotros, hay que chequear que la persona haya comprendido. Entonces, antes de que firme, pedirle a la persona que antes de firmar te cuente lo que va a firmar. Entonces, si va a firmar el divorcio y la cuota alimentaria, que te explique, bueno, esta es la cuota alimentaria. ¿Vos estás de acuerdo entonces en que le vas a dar el 30% de tu sueldo y chequear que haya comprendido eso? Porque si no, quizás la persona, bueno, se haya perdido parte de ejercicio de sus derechos. Sí, también, ¿no, Mariano? Esto que uno lo plantea, obviamente utilizando el sentido común, no es que si se hace presente en una fiscalía una persona con discapacidad auditiva y, no sé, la hermana o un familiar, obviamente que uno le dice, no le vamos a tomar la denuncia porque no hay un intérprete. En ese caso, sí, obvio, se toma la denuncia, pero después, una vez que el proceso va avanzando, que después se necesita una declaración más amplia, bueno, ahí empezar a trabajar para que la persona cuente con el intérprete más idóneo. Sí, porque hay algo que ustedes no van a poder hacer, como bueno, Elías y yo tampoco. Cuando ustedes escuchan una declaración, la escuchan de viva voz. Cuando ustedes ven la interpretación, lo que hacen es confiar en que el intérprete está diciendo exactamente lo que la persona dice. Y el único modo que ustedes tienen de chequear eso es que esté filmado. Bueno, lo podemos decir porque pasó en un caso judicial de público conocimiento, ¿no, Elías? El caso de Próbolo, la provincia Claro, sí. vecina de Mendoza, donde los intérpretes que conocían mucho a las víctimas empatizaban con esas víctimas. Todos hubiéramos hecho lo mismo, obviamente, empatizar con las víctimas, pero al hacer las preguntas inducían las respuestas. Y esto es complejo en términos de debido proceso. Sí, es también finito el límite, porque sabemos que cuando hay una persona con discapacidad tenemos que utilizar otro tipo de repertorio comunicativo. Obviamente que las preguntas abiertas que uno utiliza en un procedimiento con una persona sin discapacidad tienen que ser adecuadas. Por eso, como decía Mariano, hay que tener mucho cuidado, porque si no se caen las posibles nulidades. Hay que adecuarlo. Bueno, bien. ¿Cómo lo adecuamos para que eso después no devenga en una nulidad? Y bueno, y aquí como quedan 15 minutitos, un poquitito más de 15 minutitos, les transmito un poco unas inquietudes que estoy viendo acá en el chat. María Soledad, por ejemplo, plantea que si el tema de la comunicación tiene que ver con lo vincular y lo ambiental, como en el caso de las personas del espectro autista, dice, es muy difícil realizar adecuaciones que permitan el acceso a la justicia y que a la vez sean válidas para el proceso. La presencia de la ecolalia, el estrés de la situación, la dispareja adopción de métodos de comunicación alternativa y aumentativa. Y Carlos Pérez, que manifiesta, por ejemplo, en materia civil, en un proceso de capacidad jurídica, cómo se designa un sistema de apoyo cuando no existe tal en el núcleo familiar, es decir, cómo se harían esas adecuaciones en el ámbito civil en un proceso de capacidad. Eso último es el caso más complejo de apoyos. Acaba de sacar un libro Agustina Palacios, María Gracia Iglesias y Silvia Fernández, donde ellas toman el caso complejo de los apoyos cuando no hay red. Y es el caso más complicado porque ahí hay una obligación pública estatal y el que tiene que hacerse cargo de dar los apoyos es el Estado. El Estado a través o del Ministerio Público a través de curadores públicos, curadores lo voy a llamar porque así se llaman en Capital, ¿no? En el sistema nacional se llaman defensor curador, un poco horrible, pero bueno, como le pusieron. En otros países, como en Costa Rica se llama garante de la capacidad jurídica, en Colombia y Perú también se plantea estos sistemas de apoyo por parte de los estados. Digo, son las legislaciones más nuevas, sobre todo la colombiana es la legislación más cercana a la convención. Pero quizás también intentar recurrir a las redes extensas, ¿no? Que tenga la persona, a la historia de la familia, a lo que la persona hubiera decidido, si hubiera podido decidir, en fin, estas cuestiones como más posibles.
Y también en un tema de capacidad jurídica, la pregunta es, ¿qué opinan de las evaluaciones interdisciplinarias? ¿Qué puntos se deberían repensar? Primero, no partir del diagnóstico. Muchas veces se ven evaluaciones interdisciplinarias que parten del diagnóstico y entonces uno, lo que decía Elías, ¿no? Es decir, ¿cómo hace para darse cuenta de todo esto con las dificultades comunicacionales que tiene? A veces en las evaluaciones interdisciplinarias lo que se ve del proceso no condice con la conclusión, es decir, vio toda una serie de cosas y en la conclusión no aparecen, o al revés, aparecen situaciones en la conclusión que no están bien reflejadas en el proceso. Y como muy dispuestos, el poco tiempo, acá es el poco tiempo que las evaluaciones tienen para hacerse. Y un poco lo que decía creo que era la anterior persona que preguntó, ahora se me fue el nombre, que hablaba del tema autismo. Sí, María Soledad. María Soledad. Yo diría, María Soledad, que esto es decir, bueno, es difícil compatibilizar el procedimiento, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Esto es lo que nos obliga a la convención, a hacer el esfuerzo. Y si no se puede, bueno, acudamos a la historia, a la interpretación de la voluntad y preferencias del mejor modo posible. Acá la legislación colombiana, por ejemplo, tiene algunas pautas para acudir a eso. Es la ley, creo que 1996, creo que es la ley, de Colombia. Y también esta obligación que tenemos de hacer el esfuerzo, de darle el lugar, porque las evaluaciones interdisciplinarias a veces son 40 minutos y la verdad no alcanza. Sí, señalo mucho esto que dijo Mariano, el tiempo. A nosotros nos pasa que muchas veces tal vez no se llega a avanzar con la causa porque no se toma el tiempo, como digo, bueno, si yo para que preste testimonio una persona sin discapacidad, en una audiencia lo puedo hacer. ¿Cómo voy a tomar el tiempo para una persona con discapacidad que tal vez me lleve 2 o 3 actos? Y esto muchas veces hace la diferencia entre que un proceso avance y otro que no. Nosotros, por ejemplo, teníamos un caso de un niño también que tenía autismo, y había un tema ahí que no sé, que si bien muchas veces el chico estaba estable, en el momento de la cámara GESEL, se ponía muy reacio, se descompensaba totalmente, y bueno, frente a esta posibilidad, a esta realización de la cámara GESEL, la Fiscalía no había seguido investigando. Y después nosotros, indagando, charlando con la madre, también con el niño, habíamos detectado que el tema de él es que él necesitaba alimentarse. Él tenía que desayunar a una hora y después hacer una ingesta de un almuerzo a determinada hora. Y después de ese periodo no había ningún inconveniente. Él hablaba con quien sea, contaba tanto de su vida particular como de su familia, incluso también del hecho que se estaba investigando. Entonces el tema era bueno, mirá, lo que teníamos que hacer nosotros era no romper la rutina, no citarlo a las 12 del mediodía, que era cuando tenía hambre, o que vaya a las 8 de la mañana cuando todavía no había desayunado, o hacía mucho tiempo que había desayunado. Y parece una pavada, porque en realidad es como una nimiedad, pero esto hacía que el niño pueda declarar en el tema de un sistema determinado de la cámara GESEL. Entonces, esto es lo que dice Mariano y que es muy importante tomarse el tiempo. Conocer la historicidad de la persona, ¿no? Claro, o esto que dice de los 40 minutos. A veces nosotros nos tomamos capaz media hora o 40 minutos, nada más que para saber el repertorio comunicativo. Entonces, saber, ¿qué seña significa tal? Cuando él utiliza tal o cual palabra, se está refiriendo a tal persona o a tal objeto. Y que esto muchas veces, en lo que son las evaluaciones interdisciplinarias, que también a veces también pasan lo que es en la Junta, por ejemplo, evaluadora del certificado de discapacidad, no solamente en lo que es un proceso judicial, requiere el tiempo. Y lo que decía Mariano, que el diagnóstico no nos tape, digamos, a la persona. Ir más allá, digamos. El diagnóstico, Elías, y la situación social. A veces hemos visto también el concepto prejuicioso de la familia de cuanto más barreras, más fácil que le den la pensión o más fácil que le den la pensión derivada. Entonces, ponele que no sabe viajar, que no sabe distinguir la plata, que no sabe, requiere aseo y alta dependencia. Ponele todo eso porque así, si yo necesito la pensión no contributiva, me la van a dar. O si necesito la pensión derivada, me la van a dar.
o si la obra social no mejoró, van con que no me dan la prestación. Entonces, a veces se privilegian estas cuestiones de la familia, ¿sí? Y se la pone a la persona con una mayor restricción de la que tendría, porque se privilegian otras cuestiones. Y ni qué decir cuando se pone la plancha, ¿no? No puede administrar, no puede disponer de bienes, no puede trabajar, no puede votar. Es como el 280 de la capacidad jurídica, digamos. Sí, bueno, una respuesta típica de muchos familiares, no, él no entiende nada. Y en el mejor de los casos, si entiende algo, me entiende solo a mí. Sí. Y eso es muy común, y después uno empieza a interactuar con la persona con discapacidad y nos damos cuenta que no es así, que puede haber casos que tal vez lo sean, obviamente, como no vamos a generalizar, pero mayormente hay que hacer ese esfuerzo. Bien, a ver si hay más preguntitas. Bien, sí, y María Soledad, siguiendo con el tema, plantea, y crear, por ejemplo, una red con las asociaciones civiles o no gubernamentales dedicadas a las distintas temáticas en discapacidad para trabajar, justamente en estos casos donde la persona no tiene la posibilidad de tener una red que lo pueda acompañar. Sí, claramente. Es muy buena la planteo María Soledad, porque de hecho la convención no distingue, y nuestro código tampoco distingue entre apoyos personales y apoyos que pueden ser instituciones, por ejemplo. A mí me parece importante distinguir ahí, solo que no existan conflictos de intereses. O sea, por ejemplo, no podría ser apoyo el centro de día al que le paga la obra social. O si lo es, debería hacerlo en todo menos en la continuidad del tratamiento, por ejemplo, porque si no, ahí se pueden generar situaciones complejas. Pero si no existe un conflicto de intereses, está perfecto lo que decís, sí. Me había olvidado ese concepto, está muy bien porque algunas veces le hemos planteado eso. Bien, perfecto. Creo que hemos cubierto casi todo lo que se había ido planteando en el chat, así que bueno, tienen los 5 minutitos finales como para hacer un cierre con lo que ustedes quieran reforzar o destacar. Hemos hablado todo este tiempo del artículo 13, artículo 1, o literal 1, y tiene un 2. El 2 del artículo 13 es lo que estamos haciendo ahora, la capacitación, ¿no? La verdad que celebrar la capacitación, decirles que también involucren las capacitaciones a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas penitenciarias, porque no hemos hablado de eso, pero también está el tema de ajustes razonables, que se puede hacer una actividad concreta, y de adecuación al procedimiento en situaciones de encierro carcelario o en situaciones de salud mental, que es todo un capítulo aparte, pero es el artículo 14 de la Convención. Y bueno, agradecerles el tiempo y la paciencia que nos han tenido estas dos actividades. Y quedamos a disposición. Sí, yo quería también agregar esto que decía Mariano, es muy importante lo de las fuerzas de seguridad, porque muchas veces en lo que es, por ejemplo, materia penal, los que primero tienen contacto con la persona con discapacidad es la policía. Incluso nosotros tenemos casos de personal de las fuerzas que nos han avisado que habían detenido a una persona con discapacidad y nosotros a partir de eso empezamos a intervenir en los casos, porque muchas veces hasta que llega al juzgado o hasta que el juzgado se da cuenta, parece mentira, pero pasan unas cuantas audiencias. De hecho, yo me acuerdo de un caso que una de las secretarias nos dijo, yo no sabía que tenía discapacidad, yo pensé que él no hablaba nada, porque era consejo de su abogado. Así que imagínense en la situación en la que estamos. Y bueno, obviamente también agradecerles por el espacio y esperemos seguir charlando e intercambiando experiencias. No me cabe la más mínima duda, este habrá sido un primer paso, pero continuaremos trabajando fuerte en todo el tema que es acceso y accesibilidad, para realmente poder cumplir acabadamente con lo que establece la Convención y las 100 reglas. Daniela, si querés, podés hacer el cierre, una intervención. Gracias, Débora. Me sumo a los agradecimientos y tomo el compromiso de seguir capacitándonos para ofrecer una justicia de mejor calidad para las personas con discapacidad. Bien. ¿El doctor Busamia quiere hacer el cierre de la actividad? Difícil negarme ante tus invitaciones recurrentes, doctora Valle. Bueno, por supuesto que agradecer a Mariano y a Elías estas 2 jornadas, pero también
Creo que ha sido muy importante la concurrencia, mucha la atención, y tenemos que asumir el compromiso de tomar varias de las respuestas a nuestras inquietudes que nos han compartido Mariano y Elías. Vean con qué facilidad Mariano respondió a algunas cuestiones técnicas de cuál puede ser la vía para resolver algunas inquietudes. Respondió inmediatamente la convención, las recomendaciones. No parece ser muy complicado superar las barreras procesales que a veces vemos en determinados trámites. El 3, cuando comenzamos, agradecí, felicité y aplaudí el trabajo que hace nuestro equipo de empleo con apoyos. Yo creo que esta oportunidad nos tiene que dar como disparadores para que la próxima visita que nos haga Mariano, Elías o cualquiera de los restantes integrantes del equipo, podamos mostrar cuáles han sido los avances, cómo hemos podido concretar en acciones reales esto de atravesar barreras, de facilitar acceso, de entender cuáles son las necesidades en todos los aspectos, en el laboral, el de nuestro servicio. Mariano cerraba recién diciendo el capítulo de salud mental, y está con nosotros también la licenciada Lizola, que es la secretaria ejecutiva de nuestro órgano de revisión de salud mental. Digamos, tenemos muchísimos aspectos para trabajar, pero de estas actividades, esto no debe ser para nosotros una actividad de capacitación que termina cuando nos despidamos en unos minutos. Esto tiene que ser como una agenda para que tomemos temas, para que nos revisemos. Hemos tenido gente del Ministerio Público Fiscal como el doctor Patti, también hay gente de la Defensa como el doctor Pérez, digamos, tenemos gente más allá de todos los que con interés participan de todas las áreas. Así que la verdad que muy agradecido desde el Poder Judicial a todos los que han hecho posible este encuentro, pero asumamos todos el desafío de mirar con carácter positivo todo lo que parezcan barreras y que no nos pongamos el no como primera respuesta ante una dificultad. ¿Cómo concretamos un acceso auténtico y sincero? Así que muchísimas gracias por lo que nos han compartido en estas 2 jornadas, muy importante, y nosotros internamente que asumamos el compromiso que esto no sea una capacitación formal. Así que muy buenas tardes, muchísimas gracias y seguramente los vamos a recibir en otras oportunidades. Así que muchas gracias a todo el equipo organizador, también en la persona de Daniela, de Débora y de todo el resto del equipo. Muchas gracias, doctor. Sí, con Daniela ya hemos